Pharma era un médico deprimido y agotado que, cual Sofá Kun patinador, fue transportado a un mundo de fantasía. Allí obtuvo habilidades mágicas que usó para curar a un montón de gente, mientras formaba un harén de bellezas curvilíneas. Tras morir por exceso de trabajo, abrió los ojos y vio a una belleza de pelo rosa que, con suerte, no sería otra Sakura. Ella lo llamó Maestro Pharma, lo que lo hizo sentarse solo para sentir un dolor de cabeza que le derretía el cerebro, y ella le rogó que no se moviera, pues acababa de ser alcanzado por un rayo. Cuando intentó hablar, su voz era la de un niño, no la del adulto deprimido y agotado que se suponía que era, y fue entonces cuando se dio cuenta de la extraña situación. Notó sus bracitos esperando que fuera lo único que se había encogido, e incluso se cayó al levantarse. Pero aún así se arrastró hasta la ventana, confirmando un mundo de fantasía que lo dejó más abierto que mi ex en el Black Friday. No creo que tengas las herramientas para eso, grandulón. Pronto vio su rostro en un espejo y se asombró, mientras su niñera se preguntaba si el rayo le había frito el cerebro. Luego preguntó quién era Pharma, y ella afirmó que su nombre era Pharma de Médicis. Se preguntó por qué su nombre sonaba a farmacéutico local, y también se dio cuenta de que debía haber muerto por exceso de trabajo. Viendo que estaba despistado, ella decidió presentarse de nuevo como Charlotte o Lot, ya que ese era su fetiche. Luego pidió que le quitaran los vendajes, así que ella se apresuró a hacer los preparativos. Sorprendentemente, sus últimos escritos aún estaban en su brazo y por alguna razón se borraron al frotarlos. ¿En serio? ¿Cuál era el punto? Mientras le limpiaba el cuerpo, Lot notó una marca en su brazo y se quedó asombrada al revelar que era la marca sagrada de Panateos. Él intentó explicar que se formó gracias al rayo, pero la sirvienta empezó a rezar y a dar gracias a Panateos. Él pensó que se refería al dios del caos y el miedo, pero ella se asustó y le dijo que Panateos era un dios de la medicina. En ese momento decidió dejar que ella le explicara algunos conocimientos básicos de la casa, como que su familia era una gran casa aristocrática que siempre había sido farmacéutica real. Ella continuó diciendo que su padre era un archiduque y el presidente de la Escuela Imperial de Farmacia, lo cual le pareció fascinante. Le mostró un retrato de su padre, su esposa y su hermana menor Blanche, así como del joven maestro Pal, su hermano mayor que estaba en el extranjero estudiando medicina. Añadió que él y su hermano debían ser élites de la farmacia y las artes divinas, que ella pasó a explicar con entusiasmo como hazañas milagrosas hechas posibles con magia. Al ver su confusión ante la mención de la magia, ella lo miró visiblemente aterrorizada, esperando que no hubiera olvidado lo que había aprendido toda su vida. Ella afirmó que él podía usar las artes divinas del agua, así que él preguntó qué pasaría si realmente lo olvidaba, a lo que ella le dijo que no sería reconocido como noble y probablemente sería expulsado como basura. Más tarde, en su habitación, el miedo a quedarse sin hogar lo hizo pensar en cómo recuperar sus artes divinas. Usando las vagas instrucciones de Lot, obtuvo una imagen clara de la composición del agua, lo que hizo que su vida brillara antes de que una espiral de agua saliera de ambas manos. Pronto empezó a asustarse al no poder detenerlo, así que corrió a la ventana y se convirtió en una manguera humana. Cuando finalmente lo detuvo, Lot lo llamó desde el jardín y dijo que la había mojado. No creo que tengas las herramientas para eso, grandulón. Ella, sin embargo, afirmó que su agua era refrescante y se sentía maravillosa, pero él trató de no ceder a sus pensamientos evidentes. De vuelta adentro, se preguntó lo fascinante que era conjurar cosas, así que intentó conjurar diferentes elementos, lo cual fue un éxito. Sin embargo, no pudo conjurar mezclas. También aprendió que su mano izquierda podía crear sustancias, mientras que su mano derecha las eliminaba. Cuando escuchó a Lot en la puerta, quitó todo lo que había conjurado antes de que ella entrara, emocionada y feliz de que él recordara su arte divino. Luego le preguntó sobre sus conocimientos medicinales y afirmó que debía tener mucho cuidado, ya que el señor siempre hacía exámenes sorpresa durante las comidas. Luego lo llevó a una biblioteca donde había un sinfín de libros que él ya había memorizado, pero al hojearlos se dio cuenta de que contenían conocimientos humanos de medicina de siglos atrás. Finalmente llegó la hora de la cena y él caminó hacia la mesa consciente de su familia. Una vez sentados, todos se turnaron para preguntar por su estado, después de lo cual continuaron como una familia mágica normal. Mientras seguían, su padre preguntó cómo se fabricaba la bomba de Georida utilizada para tratarlo, así que él comenzó a enumerar los componentes detalladamente hasta el proceso con gran precisión. Su padre pareció complacido y dijo que se alegraba de que el rayo no lo hubiera vuelto más tonto que Astey. Luego anunció que reanudaría las lecciones con Eleonor al día siguiente. Desafortunadamente, la Aqua Yamadurita sintió de inmediato su energía degenerada de 30 años con una sola mirada.
Ella afirmó que ya no era adorable, pero a él le preocupaba más cómo ella podía estar tan impedida visual como mentalmente. Tú, idiota, eres un idiota de verdad. No sé qué te pasa, no sé qué te pasa. Ella dijo que él normalmente la llamaba Allen, ya que era su tutora personal, y viendo que no se callaba, él explicó que el rayo estaba desordenando sus recuerdos. Ella rápidamente le preguntó si recordaba sus artes divinas, a lo que él respondió que sí. Así que ella decidió saltarse la farmacología y repasar los conceptos básicos de las artes divinas. Ella dijo que cada aristócrata tiene una deidad guardiana y un arte divino. Para su padre y su hermano es Panacteos, mientras que la suya es Hidrateos. Como de costumbre, siempre ha habido 5 atributos de las artes divinas, que se subdividen en positivos y negativos. Él notó que un atributo se llamaba ninguno, así que ella explicó que ninguno significaba atributos no estándar, pero afirmó que no se había visto en más de 300 años. Luego preguntó qué atributo podría crear cualquier sustancia, y ella dijo que cualquiera que pudiera hacer tal cosa sería un dios o un monstruo. No pudo asustarse por mucho tiempo, ya que se dirigieron a un lugar de práctica, solo para que ella lo regañara por no tener su varita al llegar. Tuvo que explicar que las varitas ayudan a amplificar y controlar las artes divinas, y fue entonces cuando él recordó el palo que confundió con un recogedor en su habitación. Luego le dio su gran vara. ¡Qué sospechoso! Le pidió que lanzara una lanza de agua, pero él parecía haber olvidado cómo hacerlo. Así que ella hizo una demostración y gritó un nombre de ataque como si fuera un anime de esos de medio pelo. Pharma pareció impresionado, así que ella se la entregó para que lo intentara por su cuenta. Él se paró junto al lago y se estiró un poco, después de lo cual preparó el hechizo en su mente, solo para que se desproporcionara, formando lo que parecía un dragón de agua que siguió y siguió hasta que la varita se le cayó de la mano. Jilin, que también estaba asombrada, dijo que estaba roto, así que comenzó a revisar su cuerpo defectuoso, ya que ella afirmaba que las artes divinas no eran posibles sin encantamientos. Entonces se dio cuenta de que su poder divino total, que se suponía fijo, podría haber cambiado, así que trajo una varita para medir y le pidió que la sostuviera. Cuando lo hizo, el medidor se llenó e incluso se agrietó, mostrando una capacidad incolora que la asustó, ya que él tenía atributos tanto positivos como negativos. También notó su marca de Panacteos y le dijo que nunca sostuviera un dispositivo de medición frente a nadie, incluido su padre. Luego terminó la lección y comenzó a caminar a casa. Sin embargo, ella no veía un carajo, así que Pharma le tomó la mano temblorosa y la guió de regreso lentamente. Después de descansar un rato, la situación se puso incómoda, así que para romper la tensión, hizo una pose divertida y le pidió que la hiciera cada vez que no tuviera sus gafas puestas. Ella pensó que estaba bromeando, pero en realidad lo intentó y notó que podía ver mucho mejor. Pharma también lo estaba probando, pero notó un brillo en 2 lugares. Luego le tomó la mano, que resultó estar herida, y cuando ella le preguntó cómo lo sabía, él dijo que las condiciones médicas brillaban en azul y se volvían blancas cuando descubría la causa. Esto la aterrorizó, ya que afirmó que solo el ojo divino de Panacteos podía hacer tal cosa. Luego se alejó de él, ya que empezaba a sentir que él no era humano, y para empeorar las cosas notó que no tenía sombra, lo que la hizo gritar mientras le rogaba que le perdonara la vida, prometiendo no contarle nada a nadie. Incluso intentó ayudarla a levantarse, solo para que ella huyera asustada. Al día siguiente su padre le reveló que Allen tenía fiebre alta y había decidido dejar de darle clases. Le preguntaron por qué, pero no había forma de que Pharma revelara que había traumatizado a la pobre mujer con sus hazañas sobrehumanas. Su padre, Bruno, le ordenó entonces que le entregara una poción y una carta. Sin embargo, más tarde se dio cuenta de que la poción era una bebida energética y decidió recetarle un tratamiento real. Cuando llegó a su casa, Helen entró con una armadura completa, preguntándole si había venido a silenciarla por conocer su secreto. Tuvo que mostrarle que ni siquiera llevaba una varita antes de que ella se calmara y se quitara el casco para escucharlo. Luego explicó que Bruno le había pedido que entregara una carta junto con una poción, pero Alene pensó que no tenía sentido, ya que ella misma podía hacer su propia poción, así que asumió que era veneno. También le entregó su receta, así como un bálsamo para su dedo, pero la simplona traumatizada seguía asumiendo que todo estaba envenenado. Esta vez, él le rogó que escuchara por una vez, ya que quería que volviera a ser su tutora, pero ella dijo que no era necesario, ya que él era la reencarnación de Panacteos. A Pharma no le importaba un bledo, pero Allen se arrodilló como su sirvienta, como si estuviera obligada a cumplir sus órdenes. Juró guardar su secreto mientras le rogaba por su vida con total honestidad.
Sin embargo, Pharma activó su modo señor y dijo que la necesitaba en su vida. Por supuesto, ella le dio otros significados, así que él tuvo que aclarar que necesitaba su conocimiento, no su cuerpo. Luego reveló que ella era la única que podía ayudarlo a controlar sus poderes, ya que no había libros escritos sobre las artes divinas en la biblioteca de su familia. Dijo que no la obligaría a considerar su petición, y luego procedió a sacar un ramo de flores para agradecerle su servicio. Luego se lo entregó antes de irse, instándola a que intentara superarlo. Más tarde ese día, ella no pudo usar su medicamento, ya que estaba en polvo y la medicina aún no había avanzado tanto. Entonces se dio cuenta de que Panatheos era un dios pacífico, así que decidió adoptar una actitud positiva. Al día siguiente se encontró con Pharma, todavía con armadura, por si acaso él decidía usarla como blanco de práctica. Ella reveló que seguiría dándole clases, sin embargo, solo sería porque podrían culparla por descuidarlo si eventualmente perdía el control de sus poderes. También le agradeció los polvos blancos que la ayudaron a recuperarse, y dijo que funcionaron más rápido que las pociones de Bruno. Para comenzar su entrenamiento, se dirigieron a una isla deshabitada por seguridad, y allí pasaron todo el día entrenando intensamente. De vuelta en el castillo, Pharma se tomó su tiempo aprendiendo a usar su ojo divino, practicando con los sirvientes de la casa. Esto le permitió aprender que la luz desaparece si el tratamiento permanente es posible, pero solo se atenúa si se puede controlar. También usó el ojo en Lot, ya que planeaba hacerse indispensable por si se corría la voz y decidían quemar a una bruja o dos. Comenzó a elaborar tratamientos para cada enfermedad y, usando sus habilidades especiales, pudo conjurar algunas sustancias que serían difíciles de conseguir en esa época. Trabajó rápido, olvidándose de sí mismo como en su vida anterior, hasta que terminó el bálsamo para el eczema de Lot. Inmediatamente se lo entregó, lo que la emocionó tanto que quiso compartirlo con todos los demás. Sin embargo, él dijo que la medicina era algo que la gente no compartía antes de irse a entregar a cada miembro del personal una cura para sus problemas. Cuando le preguntó a Lot por qué la lavandera lloró al recibir su regalo, ella explicó que nunca recibían regalos de sus nobles amos, lo que significaba que era la primera vez. Además, se suponía que los farmacéuticos nobles no debían atender a los plebeyos, pero esto dejó a Pharma en conflicto, como si fuera diferente en el mundo real. Aún así, sintió que estaba mal y quiso hacer algo al respecto, como crear una medicina fácilmente disponible. A la mañana siguiente, durante el almuerzo, encontró una sala fría con caras sombrías, mientras Bruno le decía que Blanche había contraído varicela. Esto lo perturbó, ya que sabía que el pollo fusionado con la viruela no era lamentablemente una delicia canadiense. Se preguntó por qué un mundo de fantasía tendría varicela y pensó que Blanche tenía una oportunidad, ya que aún era muy joven. Bruno luego ordenó a todos que se mantuvieran alejados de Blanche durante 3 semanas para evitar la propagación del virus. Sin embargo, Pharma fue una excepción, ya que se había infectado previamente y ahora probablemente era inmune. Mientras Bruno se preparaba para salir, Pharma lo notó tosiendo, pero no dijo nada. Inmediatamente se dirigió al laboratorio y comenzó a preparar un remedio para la varicela. Esta sustancia en particular era muy delicada, por lo que tardó un tiempo antes de que la conjuración funcionara. Luego fue a la habitación de Blanche, donde la pequeña se veía enferma con todos esos pequeños umpalumpas en la cara. Ella le dijo que se fuera, pero él le reveló que le había traído medicina, lo que la hizo protestar, ya que odiaba las medicinas amargas como cualquier niño. Luego lo mezcló en macarrones y se los dio a comer, pero la listilla recordó que Bruno había dicho que no había cura para la varicela. El idiota le dijo que había encontrado una cura en la biblioteca, pero ella lo refutó, preguntándole cómo podía haber un libro en la biblioteca de Bruno que él no conociera. Viendo que ella estaba en lo cierto, él simplemente dijo que sería su pequeño secreto, lo que la hizo callar. También notó que le picaba, así que le pidió que no propagara el virus. Pero no existía el concepto de virus en ese mundo. Blanche quería aprender más de él, así que él comparó un virus con un fantasma y terminó asustándola. Mientras se quedaba con ella notó lo mucho más amable que se había vuelto y dijo que eso la hacía quererlo más, y él terminó recordando a su hermana de su vida anterior. Pasaron unos días y Bruno se sorprendió al ver que Blanche se había recuperado rápidamente. Cuando preguntó si había pasado algo especial, ella dijo que era un secreto. Más tarde, en el laboratorio, Pharma finalmente concluyó que era anormal, incluso para un protagonista de esos chicos de hielo. No solo podía crear cosas de la nada, era una máquina de resonancia magnética andante cuyos ojos podían magnificar las cosas. Para colmo, no tenía sombra, lo cual era sinceramente espeluznante.
Se atrevió a inventar casualmente un microscopio simple y, mientras elogiaba su genio, el mayordomo, cuyo nombre probablemente era Sebastián, lo llamó a la oficina de su padre. Al llegar allí, Bruno le dijo que preparara sus cosas, ya que la emperatriz las necesitaba de inmediato. Mientras tanto, la tos de Bruno empeoraba, mientras explicaba que la condición de la emperatriz se había agravado repentinamente. Él quería usar su ojo divino, pero no podía, así que preguntó qué le pasaba a la emperatriz. Sin embargo, Bruno dijo que era un secreto mientras lo instaba a prepararse. En el castillo, el médico jefe de la corte, Claude, paseaba de un lado a otro cuando Bruno entró con Pharma. Mientras entraban, todos los aristócratas estaban en la sala como si fuera un funeral. Mientras Bruno saludaba a la emperatriz junto a Pharma, resultó que ella era bastante joven y se llamaba Reina Isabel II. Mientras Bruno hacía lo suyo, Pharma actuaba como su asistente, manteniéndose al margen. Observó cómo Bruno tomaba una muestra de sangre y usaba magia para examinarla antes de reunirse con los otros médicos para deliberar. Los escuchó hablar de estrellas y de cómo su vida llegaba a su fin. Sin embargo, Bruno siguió creando algunas pociones adormecedoras para que ella se sintiera tan elevada que ya no sentiría dolor. La emperatriz incluso le rogó que le dijera la verdad sobre su condición, pero él afirmó que ella tenía una oportunidad de sobrevivir antes de hacerla fumar hierba. Por las acciones de todos, empezaba a parecer que se habían rendido, y esto enfureció a Pharma, así que usó su ojo divino para escanearla, lo que le permitió determinar que tenía cáncer de pulmón, tuberculosis y un montón de enfermedades que dejaban a la gente muy muerta. Mientras pensaba en lo complejo que era el compuesto medicinal para tratarla, tan complejo que conjurarlo perfectamente podría ser imposible, el príncipe irrumpió suplicando que su madre mejorara. Verlo solo entristeció a todos, ya que no podían hacer nada. Sin embargo, Pharma reunió valor y dio un paso al frente. Cuando le dijo a la emperatriz que le permitiera tratarla con una nueva medicina, Bruno intentó evitar que su hijo avergonzara a la familia, pero la emperatriz lo detuvo. Ella afirmó que sentía que podía confiar en él gracias a sus artes divinas, así que le dio permiso para tratarla. Él se encerró inmediatamente en un laboratorio y escribió los 4 medicamentos que debían ir de la mano. Mientras los conjuraba uno tras otro usando solo su mente, Bruno irrumpió violentamente, instándolo a detener la locura, pero él se negó. Continuó diciendo que la tuberculosis no tenía cura, y esto sorprendió a Pharma, ya que Bruno podía diagnosticar con precisión sin ninguna ayuda especial. Bruno, por otro lado, seguía pensando que estaba exagerando y que solo conseguiría ilusionar a la emperatriz. Sin embargo, Pharma le dijo que él también tenía que tomar la medicina antes de volverse para continuar su trabajo. En ese momento, atacó a Pharma por la espalda y estaba listo para obligarlo a detenerse usando la violencia. Aún así, Pharma se negó a parar, lo que hizo que Bruno atacara de nuevo, pero esta vez bloqueó los carámbanos antes de crear una gruesa pared de hielo que dividió la habitación por la mitad. Bruno notó que no usó varita ni encantamiento, así que preguntó quién demonios era, pero Pharma no dijo nada. Luego notó el cuaderno de Pharma con nuevas medicinas, al que echó un vistazo, así que Pharma se inventó una historia sobre haberlas visto en un sueño cuando le cayó un rayo. El anciano también notó su marca sagrada y decidió atribuirlo todo como una bendición de Panacteos, lo que lo dejó sorprendentemente complacido. Pharma entonces le pidió que se atribuyera el mérito de la medicina que había creado para impulsar sus ambiciones políticas, pero Bruno se negó, diciendo que debía asumir la responsabilidad de sus palabras y estar a la altura de las expectativas de la emperatriz. Al escuchar estas palabras, deshizo la pared de hielo, lo cual fue otro shock, pero no pudo decir nada mientras observaba la diferencia entre el Pharma que conocía antes y el que tenía delante. Se atrevió a preguntar si realmente era su hijo, y Pharma solo dijo que lo consideraba un padre. Luego regresó a la multitud, cubriéndose la cara como un cirujano sospechoso. Mientras iba a presentar el medicamento a la emperatriz, Claude le pidió a Bruno que detuviera a su hijo loco, solo para que le dijeran que Pharma ya podría haberlo superado. Continuando, Pharma usó su microscopio para mostrar a la emperatriz las pequeñas criaturas bailando dentro de sus pulmones. Ella, a su vez, ordenó a Claude que lo viera por sí mismo y todos en la sala se turnaron para presenciar el nuevo descubrimiento. Pharma luego explicó que los organismos se llaman bacterias y cómo la mayoría de las enfermedades eran causadas principalmente por microorganismos. Después de su explicación, añadió que tendría que observarla todos los días durante 6 meses e incluso apostó su vida por el testimonio.
Procedió a beber su dosis antes de que la emperatriz hiciera lo mismo, tras lo cual declaró audazmente que la tuberculosis ya no sería una enfermedad incurable. Mientras regresaban a casa en el carruaje, el incómodo silencio hizo que Bruno sintiera nostalgia al recordar cuando Pharma era pequeño y cómo solo lo trataba como un futuro médico, sin preocuparse por su vida normal, hasta que los dioses lo usaron como blanco de práctica. A pesar de no haber sido cercano a Pharma en el pasado, supo instintivamente que ese no era su hijo. Cuando bajaron del carruaje, Pharma le entregó la misma medicina y él la aceptó, ya que era la voluntad de Panatheos. Pharma luego se explayó, confesando que no tenía ni idea de ser un farmacéutico de verdad, que solo había sido bendecido con un don divino, y por eso deseaba que Bruno lo guiara por el mayor tiempo posible. Y así sellaron el pacto como caballeros. Pasaron 3 meses que permitieron a Pharma y Bruno estrechar lazos como farmacéuticos, compartiendo ideas y conocimientos de igual a igual. Bruno reveló que un médico de renombre había preguntado por la cura de la tuberculosis, pero Pharma le dijo que por ahora solo él podía prepararla. Bruno entonces dijo que ya había despedido al hombre, pues la cura era gracias a Panicteos y su arte divino. Pharma tuvo que detenerlo en seco, revelando que planeaba hacer pública la receta del medicamento en el futuro, una vez que aprendiera a prepararla sin magia. Bruno asumió que Pharma estaba siendo guiado por la voluntad de Panicteos y simplemente lo aceptó, ya que ese era el punto débil del viejo. Bruno añadió que sus métodos podrían parecer herejía, lo que sin duda pondría su vida en peligro, tanto por parte de farmacéuticos como de nobles. Cambiando de tema, también le contó a Pharma cómo habían descubierto que la emperatriz podría haber sido infectada intencionalmente con su enfermedad, pero Pharma lo consideró improbable, ya que la posibilidad de enfermar tras la exposición era solo del 10%. De nuevo, Bruno tomó su palabra como conocimiento divino y también encontró la manera de desaparecer discretamente. Una vez que se fue, Bruno echó un vistazo al análisis detallado de Pharma, lo que le hizo recordar a un hereje que casi enloquece por la investigación. En el castillo se encontró con Lord Noah, quien lo llevó a un rincón para revelarle que la emperatriz planeaba recompensarlo por salvarle la vida. Le preguntó si había algo en particular que deseara, pero Pharma dijo que estaba de lo más tranquilo. Sin embargo, Noah no aceptaría semejante tontería, haciéndole ver que ahora era alguien muy importante. Le dio la opción de dinero o harenes de chicas con orejas de gato, pero la mente de Pharma se quedó en blanco total. Tras mucha presión, dijo que le gustaría abrir su propia farmacia, una que estuviera abierta a todas las clases sociales, y Noah simplemente lo miró con incredulidad, pues acababa de desperdiciar un cheque en blanco. Maldita sea, ¿qué motivo? En los aposentos de la emperatriz, ella le dijo que su medicina estaba funcionando, ya que se estaba recuperando bien. Sin embargo, él le advirtió que no debía fiarse ciegamente de las drogas milagrosas, pues podrían surgir complicaciones repentinas. Ella entendió que él simplemente le decía que tuviera cuidado, así que lo bromeó sobre cómo se jactaba de la cura frente a los mejores médicos del reino. Luego continuó hablando de cómo todos planeaban su funeral después de que ella se derrumbara, y de cómo su autoridad como gobernante ya no era tomada en cuenta. Pensó que no merecía volver a gobernar después de haber sido inútil y sin valor por un tiempo, pero Pharma no estuvo de acuerdo, recordándole que su hijo Luis aún necesitaba a su madre, y también todos en el reino. De alguna manera la animó a creer en sí misma y, al irse, afirmó que tanto él como ella habían estado cerca de la muerte una vez, por lo que debían esforzarse por vivir una vida más plena. Pocos meses después, la emperatriz había pasado de ser la dama del temor a una mujer de armas tomar que convocó a Bruno y le escribió una carta. Al día siguiente, Bruno hizo que Pharma lo acompañara, vestido como un noble de verdad. Pharma pensó que estaba fuera de lugar, pero le recordaron que era hijo de un archiduque. Una vez en el salón real, la reina fue presentada, tras lo cual convocó a Bruno para otorgarle un nuevo territorio rico en hierbas medicinales. A continuación, llamaron a Pharma, pero el pobre despistado pensó que era un error. Luego se arrodilló al ser ascendido de aprendiz a médico real. Como parecía confundido, Bruno tuvo que devolverlo a la realidad. También le entregaron una insignia para hacerlo oficial, y la emperatriz le permitió abrir una farmacia en la capital real. Esa tarde, un montón de ingenieros se reunieron en su casa para pedirle las especificaciones de la farmacia que deseaba. Aunque dijo que no estaba listo, ellos afirmaron que debía dirigirlos de inmediato o les cortarían la cabeza. Afortunadamente, Alan apareció para ayudar, y esto le hizo darse cuenta de que no tenía otra opción. Así que dibujó un plano que siempre había tenido en mente. En pocos meses, el edificio estuvo terminado y el ingeniero jefe tuvo que preguntar qué nombre debía llevar el letrero. Empezaron a buscar nombres adecuados, pero el viejo lo oyó pensar en voz alta y decidió ir con Farmacia del Mundo Paralelo.
Cuando estuvo listo, Allen pensó que era bastante bonito, pero argumentó que todo era un malentendido. También afirmó que un nombre suave no evitaría que el gremio de farmacéuticos le buscara pelea, y mientras hablaban, un hombre de negocios con cara de estreñido apareció preguntando por el dueño del establecimiento. Cuando Pharma dijo que era el dueño, él se presentó como Barón, el maestro del gremio de farmacéuticos, y procedió a sugerir que Pharma iba a vender caramelos dada su tierna edad. Pero Pharma calmó a Alan y aguantó las provocaciones de Barón. Este preguntó con aires de grandeza si sus precios serían caros, pero Pharma dijo que planeaba hacer los medicamentos asequibles, lo que puso al estreñido tonto echando humo por las orejas. Pero entonces Allen intervino e insultó al molesto calvo con aires de punk hasta que este desapareció. Cuando entraron para hacer una revisión final de la tienda, Pharma descubrió que no había nadie para llevar la contabilidad. Lot entonces se ofreció voluntaria para hacerlo, pero Pharma puso cara de póker, ya que ella era solo una niña. Cuando él rechazó su petición, ella empezó a llorar, rogándole que le permitiera ayudar. Él entonces le prometió que le permitiría hacer recados, un honor que ella recibió con más entusiasmo que un premio Nobel. Cuando llegó a casa más tarde esa noche, notó que todos estaban con lágrimas en los ojos mientras Cedric revelaba que le habían pedido que se jubilara. Todos pensaron que era extraño, ya que él manejaba diligentemente las finanzas de la finca. Sin embargo, Cedric dijo que el señor probablemente estaba preocupado por su rodilla que le fallaba. Pharma entonces prometió arreglarle las rodillas y trabajaba en su farmacia, y ambos estuvieron de acuerdo. Luego fue a discutir la situación con Bruno, quien afirmó que podía hacer lo que quisiera, ya que ya había despedido a Cedric. Bruno también le regaló un cofre lleno de oro para iniciar su negocio, diciendo que quería hacer algo grandioso por su hijo. Mientras hablaba, Pharma se dio cuenta de que Bruno había hecho que Cedric estuviera disponible para que él lo contratara, aunque todos intentaron evitar el tema, pero aún así les agradeció su consideración. Pasaron las semanas, pero la farmacia de Pharma estaba tan vacía como mi corazón después de una ruptura. Se preguntó qué podría hacer para mejorar la situación, pero Alan le dijo que era completamente normal, ya que los plebeyos solían comprar en farmacias locales mientras que los nobles llamaban al farmacéutico a casa. Mientras tanto, parecía que la gente sentía curiosidad, pero nadie quería ser el primero en entrar en la boca del lobo. Durante una reunión de mesa redonda con el personal, Pharma dijo que estaba más interesado en ayudar a los plebeyos, pero que estaban tratando su establecimiento como si fuera un manicomio. Justo entonces Lot entró con unos papeles que llamó una encuesta que había realizado recientemente con 100 habitantes del pueblo. Luego comenzó a leerla como un informe formal, lo que hizo que todos la aplaudieran. El 50% de las respuestas decía que el sello real en la entrada los aterrorizaba. Otro grupo afirmó que no sabían cómo comportarse con los nobles, así que preferían mantenerse alejados para evitar ser castigados por algo ridículo como respirar demasiado fuerte. Algunos dijeron que las noches en la entrada eran aterradoras y, por último, algunos se mostraban escépticos sobre que una niña dirigiera un establecimiento. Estos parecían problemas sencillos que se resolverían una vez que la tienda ganara algo de reputación, así que decidieron reestructurar su estrategia actualizando los precios en el escaparate. Esa tarde, el señor Jean vino a comprar algunos caramelos y aprovechó la oportunidad para beber su agua mineral. Por supuesto, a ellos no les importó y desearon que más gente visitara la tienda como el viejo. Pharma entonces preguntó si Jean era marinero e intentó venderle unos caramelos de vitamina C para prevenir el escorbuto. Sin embargo, él encontró una excusa para salir de la tienda. Cuando Pharma lo siguió afuera, notó que Jean hablaba con unos hombres de negocios, y antes de que pudiera atar cabos, vio a dos payasos ambulantes que resultaron ser la pobre excusa de disfraz de sus padres. Una vez dentro, su madre, que parecía un personaje no jugable, dijo algo diferente a Ara Ara, pero él la ignoró y preguntó por qué andaban a escondidas. Ella dijo que solo querían ver cómo estaba, y Bruno entonces pidió un recorrido por el lugar. Comenzó mostrándoles el primer piso, que tenía productos en exhibición, así como un laboratorio y una sala de espera. El siguiente piso era una sala de examen y un espacio para que los pacientes se relajaran. El tercer piso era un espacio para que los trabajadores hicieran sus cosas básicas y tenía una cocina, mientras que el último piso era su espacio personal de investigación para desarrollar nuevos medicamentos. Después del recorrido, Bruno preguntó sobre el tráfico de clientes, notando que había visto un montón de nobles, pero ni un solo plebeyo frecuentarlo. Él reveló con tristeza que no había tenido suerte con los plebeyos, así que su madre sugirió que añadiera cosméticos a sus productos, ya que sería un éxito instantáneo y probablemente atraería también a los plebeyos, pues la gente fea e insegura es la más fácil de manipular. Emotivo, maldita sea. Pharma pensó en cómo apenas había hecho algo relacionado con cosméticos en su vida anterior. Sin embargo, decidió darle una oportunidad e incluso le preguntó qué le sugeriría.
Ella dijo que le gustaría un producto para la piel con algo de fragancia, pero Bruno rápidamente interrumpió, advirtiéndole que no hiciera polvos faciales blancos. Esto hizo que su esposa se quejara y se quejara, ya que había estado evitando el polvo blanco a petición suya. Sin embargo, Bruno creía firmemente, por experiencia, que las damas que usaban ese tinte, bueno, no duraban mucho. Pharma quedó impresionado por sus observaciones, ya que el polvo blanco en cuestión solía hacerse con plomo y cloruro de mercurio, metales pesados que son tóxicos al ser absorbidos por el cuerpo. Una joyita, vamos. Bruno añadió que las damas de la ciudad incluso recurrían a sangrías para conseguir una piel pálida como de muñeca. Una locura total. Y para asegurarse de que su ingenua esposa no lo intentara, le dijo que era más hermosa que Beyoncé, lo que hizo que la mujer, con su pelo un poco feo, se sonrojara. De repente, un hombre entró corriendo buscando al encargado, informando que su dama se había desmayado y estaba en estado crítico. Inmediatamente, Pharma se despidió y acompañó al joven al lugar, donde casi no lo dejaban pasar hasta que notaron su insignia real. Una vez dentro del carruaje, encontró a una chica pálida que parecía que su última relación le había pasado factura, y de las gordas. La examinó con la mirada de arriba a abajo, pero no encontró ninguna enfermedad en su cuerpo. Todo lo que notó fueron algunos cortes en sus venas, indicando una sangría hecha por un profesional. Le dijo que estaba anémica por haberse desangrado, privándose de la sangre tan necesaria que su cuerpo anhelaba. Ella argumentó que lo había hecho un profesional. Sin embargo, Pharma explicó que los múltiples cortes también se habían infectado, por lo que necesitaba ser tratada en su farmacia. Una vez allí, se desahogó sobre cómo su amor platónico la había rechazado porque no era lo suficientemente pálida. Así que tenía que ganarse su amor poniéndose pálida. A pesar de casi morir, todavía quería convertirse en una muñequita para ser aceptada. ¡Qué cosas! Pharma le recetó algunos medicamentos y le rogó que dejara de usar polvos blancos, pero ella dijo que nunca lo haría, ya que tenía que ser deseable para los hombres, o sería tan inútil para su familia como una caja de iPhone sin el teléfono. Lot entonces instó a Pharma a ayudar a la chica, que estaba un poco oída, así que él pensó en una alternativa y le dijo que regresara en una semana. Pocos días después, Pharma probó un prototipo en sí mismo que lo hizo parecer un payaso de circo. Sin embargo, a las chicas parecía encantarles el look. Elaine estaba más preocupada por la seguridad del producto, pero Pharma la tranquilizó, revelando que, a diferencia del mercurio, que era un poco menos tóxico que mi ex, su producto tenía componentes completamente seguros. Luego sugirió que prohibieran el polvo blanco y Pharma dijo que ya tenía la intención de hablar con la emperatriz. La semana siguiente, la pálida dama regresó por sus cosméticos y, sinceramente, los necesitaba, con esa cara que tenía. Pharma procedió a demostrar cómo usar protector solar y humectantes a la chica, que no era muy brillante. Elaine pronto terminó de arreglarla, y ella confesó que había pasado de ser un 3 a un 9 sobre 10, toda una belleza. También derramó lágrimas de alegría mientras agradecía a Pharma por salvarla de la fealdad y la anemia. Al día siguiente, Lot salió a comercializar el nuevo producto a más mujeres inseguras y, bueno, no muy agraciadas, que se interesaron de inmediato. Incluso una vieja bruja quiso probarlo, pero dijo que no sabía leer. Sin embargo, Lot le dio un manual visual para analfabetos. Pronto la farmacia empezó a prosperar, lo que significaba que la gente se preocupaba más por sus caras que por su salud. Sin embargo, la siguiente queja fue que Chloe se había vuelto a poner fea, ya que el nuevo lote se agotó antes de que pudiera comprar para ella. Pharma tuvo que disculparse y afirmó que no tenía suficiente personal para satisfacer las necesidades de una ciudad llena de mocosos inseguros. Para salvar la situación, ella propuso que creara una filial con su familia y que incluso financiaría y proporcionaría la mano de obra. Él miró a Cedric, quien dijo que era un buen trato para él, así que aceptó la oferta sin dudarlo. En solo una semana, ella le había montado una sucursal de cosméticos y empleó a más mujeres, digamos poco agraciadas, que con gusto trabajarían como esclavas por un suministro de cosméticos de por vida para ocultar sus caras de troll. Pasaron unas semanas y Lot vino a informar al equipo sobre su última encuesta. Esta vez los informes eran más amigables en todos los aspectos, y se felicitaron por haber superado el primer obstáculo. Pasaron unos días y la familia de Pharma se fue de vacaciones para inspeccionar el nuevo dominio que la emperatriz le había otorgado a Bruno hacía un tiempo. Dentro de la mansión, Bruno aplaudió al cuidador por llevar las cosas y exigió un informe completo de sus actividades, que éste comenzó a enumerar de inmediato. Esta ciudad era conocida como un puerto prominente que abría el imperio a otras naciones, sirviendo también como el principal productor de hierbas medicinales. Los adultos pronto empezaron a hablar de negocios complicados como la evasión de impuestos, y Bruno, al notar que Pharma era inútil allí, le dijo que saliera a jugar al océano. Luego se encontró con Lot y Blanche, quienes habían hecho un impresionante castillo de arena.
Blanche quería jugar en el agua, pero él les recordó que no sabía nadar, lo que las puso a todas de muy mal humor. Sin embargo, usaron sus encantos con él, explicándole que sería solo un ratito, y como no podía resistirse a los niños, cedió a sus demandas. Mientras se dirigían, con suerte, no a su perdición, Pharma notó a Allen relajándose bajo un árbol, pero fue entonces cuando ella se levantó y dijo que también quería ir a nadar. Luego se quitó el cinturón y empezó a hacer tonterías, lo que hizo que Pharma esperara que aquello no fuera un episodio de playa. Después le preguntó si se iba a unir, pero una sola mirada a Blanche le agrió el ánimo, ya que le recordó a su verdadera hermana. Recordó cómo solía jugar con su jovial hermana en la playa y cómo ella quería crecer tan rápido. Sin embargo, los animadores la eliminaron, todo por el desarrollo del personaje. Mientras los recuerdos lo hacían llorar, escuchó a las chicas gritar, ya que Blanche había sido arrastrada por las olas. Inmediatamente se zambulló sin dudarlo, a pesar de que la corriente arrastraba a Allen hacia atrás. Sin embargo, Blanche estaba siendo arrastrada tan rápido que empezó a ahogarse. Mientras la veía hundirse, gritó su nombre con tanta fuerza que su cresta creó una luz brillante que, literalmente, creó un apartamento en medio del océano. Elaine pronto se despertó con Pharma, quien contenía el agua mientras avanzaba lentamente hacia la playa, y ella solo podía mirar asombrada. Una vez que las cosas se calmaron, Elaine le preguntó qué había hecho, y él dijo que probablemente era su arte divino de agua negativa en acción. Ella, sin embargo, argumentó que el atributo de agua negativa no podría haber aniquilado el agua de un área hasta la arena. Él notó que Lot estaba en pánico y estaba a punto de maldecirse a sí mismo antes de que Allen le dijera que era increíble por haber podido salvar a Blanche él solo. Más tarde esa noche recordó cómo literalmente eliminó la sal del fondo marino, lo que significaba que solo tuvo suerte de no haber dañado a Blanche y Allen. Notó cómo Lot ocultaba lo aterrorizada que estaba de él, y mientras ella intentaba hablarle, él rápidamente dijo que no volvería a usar sus poderes, así que no debía tener miedo. Por el contrario, dijo que no estaba asustada, sino más bien asombrada por sus poderes. Le rogó perdón por no haber ido tras Blanche, que era su deber, pero Pharma dijo que era de esperar, ya que ella no sabía nadar. Cuando añadió que la consideraba de su familia, ella se echó a llorar de alegría antes de salir. En otro lugar esa noche, llegaron informes a la iglesia sobre un chico que borró una parte del mar en una ciudad portuaria. Desafortunadamente, su fuente de información era un niño de un orfanato y casi desestimaron el rumor hasta que el sacerdote añadió que encontraron una acumulación de poder divino en el lugar unos días después. Al escuchar esto, el líder ordenó a todos encontrar al niño sin sombra, quien debía ser eliminado como un hereje. De vuelta en la capital, los negocios estaban a toda marcha, incluso más que antes, y Allen, en tono de broma, le advirtió que no muriera de tanto trabajar. También notó a unos sacerdotes sospechosos murmurando en un rincón, así que fue a preguntar qué querían, solo para que le lanzaran una mirada asesina antes de irse. Esa tarde hablaron de los hombres sombríos y Lot informó que no habían comprado nada. Esa noche, los guardias de la farmacia estaban justo cambiando de turno cuando un carro cargado irrumpió por la puerta principal. Cuando la noticia llegó a Bruno, estaba increíblemente furioso y prometió atrapar a los culpables. Después de instruir al caballero para que regresara a su puesto, Pharma estaba a punto de correr a la farmacia cuando Bruno lo detuvo y le preguntó si tenía algún sospechoso en mente. Pharma pensó en Baron y en los hombres con túnicas, pero decidió que sería mejor no hacer nada precipitado. Sin embargo, Bruno le dijo que se mantuviera vigilante. Cuando Pharma llegó al lugar, Cedric explicó que, aunque nadie resultó herido, el carruaje cargado de sedimentos causó estragos en la tienda, incluyendo los productos de la fachada. Cedric luego usó sus pequeñas artes divinas para deshacerse del olor pútrido de los sedimentos. Más tarde, Cedric reveló que trasladaron medicamentos importantes a su sucursal de cosméticos, donde operarían hasta que se reparara el daño. Mientras hablaban, el viejo Gian apareció con un montón de gigachats para ayudarle a limpiar. En el pueblo, todos animaron a Pharma y le ayudaron en todo lo que pudieron. Pocos momentos después, una chica entró con aspecto preocupado, preguntando por Pharma. Cuando preguntó qué pasaba, ella afirmó que su padre se había desmayado por el calor y no despertaba. Él no quería ir, pero todos le dijeron que siguiera adelante, así que montó a caballo con la dama, saliendo de la ciudad. Mientras se dirigían al lugar remoto, pensó en cómo manejaría el caso de deshidratación. Pero antes de que se diera cuenta de dónde estaba, la dama desapareció y él se vio totalmente rodeado por los hombres de túnicas blancas. El líder entonces le preguntó si era él quien había borrado el mar, mientras presentaba a su equipo como inquisidores del Santo Reino. Esto le hizo recordar cómo Allen había explicado la importancia del templo,
cómo ayudaban a los infantes a usar artes divinas y también les otorgaban rangos aristocráticos. Añadió que el templo era responsable de elegir a los gobernantes de cada nación, lo que significaba que estaban en la cima del poder y podían hacer cualquier cosa. Un grupo notorio por su poder eran los inquisidores, cuyos deberes eran eliminar espíritus malignos y herejes. Recordó que ella decía que eran una banda de élites desquiciadas, y cuando el líder se presentó como Salomón del Gran Templo, Pharma puso una cara seria. Lo llamaron espíritu maligno y le pidieron que retrocediera, lo cual hizo a regañadientes, permitiéndoles activar un hechizo para inmovilizarlo. Sin embargo, no necesitó mucha resistencia para que el hechizo se deshiciera. Luego lo rodearon a caballo y uno de ellos atacó con fuego, así que Pharma creó un escudo para protegerse antes de eliminar el oxígeno del ambiente para apagar el fuego. El siguiente descarado atacó con espadas de hielo, que él también contrarrestó, y mientras intentaba hablarles con calma, Salomón les ordenó eliminar a ese fenómeno superpoderoso. Mientras él se asustaba, todos se abalanzaron sobre él, atacando simultáneamente desde todos los ángulos. Los ataques levantaron mucho polvo que pronto se disipó, revelando que se había protegido con un muro de hielo. Luego invocó una enorme roca de hielo, y mientras su cuerpo brillaba intensamente, les pidió que detuvieran sus ataques, ya que prefería usar sus poderes para curar que para luchar. Salomón pronto notó la marca de Panicteos en él, y por las pequeñas hazañas que Pharma realizó, anunció que era el mismísimo dios Panateo. Pharma, por su parte, pensó, ¿pero qué demonios? Pero el tipo siguió hablando de cómo ya había recibido un castigo divino, ya que sufrió una grave lesión cuando su caballo cayó. Bro decidió pedir perdón ofreciendo su vida, pero cuando se dispuso a desabrocharse el cuello, Pharma lo detuvo en el último momento. Luego escaneó la pierna de Salomón y comprobó que tendría que ser amputada, pero esta brillaba en rojo, así que optó por un tratamiento reductor y el brillo desapareció, lo que significaba que era la opción correcta. Sin embargo, el siguiente problema era que no sabía a quién podría operar la pierna. Ya que él era farmacéutico, pensó en todas las posibilidades y llegó a la conclusión de que tenía que hacerlo él mismo. Luego conjuró una cama de piedra de la nada e hizo que los sacerdotes montaran una tienda. Una vez hecho esto, entró en la tienda para explicar el procedimiento que estaba a punto de llevar a cabo. Después de obtener el permiso del paciente, se vistió y comenzó inyectando la médula espinal del tipo para administrar anestesia. Una vez terminado el procedimiento, la banda de matones lo trató como a un dios, que lo era. Pero él solo pidió una cosa, que mantuvieran en secreto todo lo que habían visto. Un día, varios meses después, Salomón, ahora el nuevo obispo, visitó la farmacia de Pharma, incluso trayendo caramelos como si estuviera haciendo cosplay para Halloween. Pharma tuvo que preguntar cómo pasó de ser el líder de una banda de matones a obispo, así que él explicó que pasó por innumerables pruebas para hacerse útil para él. Esto era básicamente él diciendo que dedicaría su vida a asegurarse de que el secreto de Pharma permaneciera oculto, pero el pobre chico estaba un poco aterrorizado por su amor tan sospechoso. También notó a un grupo de chicos desfilando, así que Salomón lo llevó a una habitación para presentarle una varita conocida como el tesoro del templo de la deidad guardiana. Explicó que la varita tenía todos los atributos, incluida la curación, e incluso podía cambiar de forma como el bastón del rey mono. Pharma pensó que no merecía una reliquia tan sagrada, pero Salomón lo instó a que la tomara. Una vez que lo hizo, brilló intensamente y dejó a todos los presentes asombrados, incluida Allen, a quien Pharma intentó dársela, solo para que la varita la atravesara como si nada. Salomón explicó entonces que la varita era de otro mundo, y por lo tanto solo las deidades de otro mundo podían sostenerla. Cuando la agarró de nuevo, le preguntó a Salomón si podía flotar, y este respondió que había registros de esa posibilidad. De hecho, lo probó y realmente flotó, lo que emocionó a Allen y a Salomón. Antes de que Salomón se fuera, le prometió a Pharma que el templo lo dejaría en paz, pero afirmó que el incidente del carruaje no fue obra suya, así que todavía tenía enemigos con los que lidiar. También le entregó a Pharma un talismán para suprimir sus poderes divinos, y esto le devolvió la sombra, haciéndolo más feliz que cuando recibió la varita. Luego fue al pueblo con Blanche y Lot, y mientras caminaban, pensó en lo difícil que sería contratar a más trabajadores. Justo entonces, escuchó a un cliente preguntar a un empleado de la farmacia por qué no vendían los productos de Pharma. El hombre afirmó entonces que el lugar vendía medicinas extrañas a precios de risa, lo cual era bastante sospechoso. El jefe también apareció y explicó que el gremio tenía que aprobar los productos de Pharma antes de que se les permitiera venderlos. De vuelta en la tienda, pensó en la idea de crear un nuevo gremio, ya que Varón estaba siendo un verdadero patán.
Esperaba que todo saliera bien, ya que no quería volver a sobrecargarse de trabajo, pero Allen pensó que era solo una broma divertida. Mientras tanto, en el gremio de farmacéuticos, el descarado grupo de viejos estaba ocupado tramando cómo sabotear a Pharma después de que se recuperara de su ataque. Baron pensó que probablemente había limpiado los sedimentos y renovado el lugar gracias a sus artes divinas o al dinero de su padre. Mientras despotricaba, algunas personas se rieron de él, así que les recordó que Pharma estaba arruinando el negocio y que tenían que encargarse de él. También prohibió a todos los miembros del gremio acercarse a la farmacia o arriesgarse a que les confiscaran la licencia. Más tarde, en el pueblo, un hombre golpeaba la puerta de un médico mientras llevaba a su hija enferma. Afortunadamente, Pharma pasaba por allí y se presentó, pero como era miembro del gremio, no quería tratar con Pharma. Sin embargo, cambió de opinión y acompañó a Pharma a su farmacia, quien luego lo guió por una entrada lateral, lo que le hizo suponer que era el pasaje de los plebeyos. Una vez dentro, le entregó al hombre una mascarilla nasal, lo que le hizo darse cuenta de que Pharma estaba protegiendo a sus clientes de la enfermedad de su hija. Comenzó preguntando información básica como el nombre y la edad de su hija, qué comía y más detalles que lo dejaron asombrado. También tomó sus medidas, ya que ella estaba inconsciente, y cuando el hombre preguntó la importancia, Pharma explicó que lo necesitaba para asignar la dosis correcta. Después de un rato, también usó su ojo divino en la chica, lo que despertó la curiosidad del hombre. Pharma entonces reveló que su hija Marie solo sufría de un resfriado severo. El farmacéutico local no podía creerlo, ya que había presenciado un montón de síntomas, pero Pharma le aseguró que en realidad era un resfriado, pero uno causado por un virus. No captó la mayoría de las palabras que Pharma usó, pero entendió sus instrucciones para administrar el medicamento por inhalación en lugar de tragarlo. Luego los dejó descansar un poco antes de irse, y al anochecer la salud de Marie ya había mejorado. Mientras los acompañaba a casa, incluso prometió atenderla si los síntomas empeoraban. En la puerta, el hombre esperaba una factura escandalosa, pero se sorprendió cuando Pharma dijo que era, más o menos, el precio de una hogaza de pan grande. De vuelta en casa, su esposa se preocupó al enterarse de que había visitado la farmacia del mundo paralelo. Sin embargo, él dijo que no tuvo elección antes de pasar a alabar a Pharma, y cómo se preocupaba genuinamente por Marie. Confesó que, como farmacéutico, si pudiera aprender algunas cosas de Pharma, ayudaría mucho, pero eso significaría ir en contra del gremio. Su esposa le recordó las deudas de la tienda que abrió, pero se dio cuenta de que su decisión ya estaba tomada, así que comenzó a sollozar. Durante la siguiente reunión del gremio, Baron reveló cómo destruyó todos los cosméticos que su esposa compró a Pharma, y los demás incluso susurraron cómo el obispo frecuentaba la tienda. De repente, Baron le preguntó a Pierre qué pensaba de la situación, ya que su tienda estaba más cerca del nido del diablo. Pierre entonces respiró hondo y habló con audacia, preguntando si alguien presente había visto alguna vez la medicina que Pharma fabrica. Y, por supuesto, dijeron que no. Añadió que necesitaban ver la competencia con sus propios ojos, como él lo hizo. Confesó haber buscado su ayuda y afirmó que trataban a todos por igual y a bajo precio. Pero Baron se volvió loco mientras buscaba excusas para etiquetar a Pharma como un diablo encarnado. Pronto empezó a despotricar sobre cómo un noble lo había descuidado en su momento de necesidad, afirmando que sus poderes divinos eran limitados, por lo que tuvo que enterrar a su hijo. Baron siguió presionando para que Pharma fuera eliminado de una forma u otra, pero Pierre intentó convencer a todos de que aprendieran de la competencia, en lugar de depender de la suerte y el conocimiento vago. Estaba empezando a tener sentido hasta que Baron lo calló y lo echó. Esa tarde, Pharma se topó con Pierre sentado frente a su tienda vandalizada, mientras este explicaba cómo se había enfrentado al gremio solo para ser castigado como resultado. Explicó cómo tendría que abandonar el país si quería seguir ejerciendo la farmacia, pero Pharma dijo que no tendría que irse, ya que recientemente había establecido un gremio. Luego invitó a Pierre a unirse a su nuevo gremio, y el hombre se conmovió hasta las lágrimas por el giro de los acontecimientos. Pronto montó su tienda, ahora con algunos productos de Pharma, y antes de abrir, Marie lo animó a darlo todo, lo cual hizo y se sorprendió al encontrar una multitud de gente esperando afuera. Hace algunos años, un genio llamado Camus fue arrestado por el templo a pesar de contribuir enormemente al crecimiento médico del reino. En sus últimos momentos, un joven Bruno quiso saber por qué realizaba experimentos humanos, pero el hombre habló sobre el ciclo de la vida y cómo la gente muere y nace cada día. Mientras intentaba explicar la importancia de la experimentación, Bruno despertó de la pesadilla. Durante el almuerzo, Pharma notó que parecía perturbado, así que le preguntó qué le pasaba.
Sin embargo, Bruno decidió no mencionar a Camus durante el desayuno. Justo entonces llegó una carta de Powell, su primer hijo, y Bruno leyó que su visita a casa se retrasaría, para gran preocupación de su madre, quien lo esperaba con mucha ilusión. Lot y Blanche no paraban de alabar a Powell, un genio, y que Pharma era increíble. Eso era más claro que el agua. Justo después, Pharma y Bruno fueron a la oficina, donde le recordó a Pharma la inminente feria de Saint-Flou, un evento de un mes donde mercaderes de todo el mundo se reúnen en la capital. Le dijo a Pharma que tuviera cuidado, explicando que había informes de una extraña epidemia que estalló en una isla vecina. Afirmó que la carta de Pal detallaba cómo más de 1000 colonos habían sido aniquilados. Esto preocupó a Pharma, que quería más detalles, pero Bruno añadió que el equipo de investigación que tomó las muestras también había muerto recientemente, lo que significaba que era contagiosa. Luego reveló que, aunque la epidemia había terminado, las mercancías de la isla llegarían a la feria, así que existía la posibilidad de que estuvieran contaminadas. Para colmo de males, debían ser descargadas en el puerto de su nuevo dominio. El hecho de que todo lo relacionado con la epidemia fuera reducido a cenizas asustó a Pharma, pues era claramente inmanejable. En el informe de Pal, el primer investigador desarrolló fiebre alta, vómitos y dolor de cabeza, antes de que le salieran bultos en el cuello, muriendo al 7º día. El segundo murió más rápido, pero con síntomas diferentes como la piel ennegrecida, y ahí supieron que estaban fritos. Los síntomas hicieron que Pharma temiera lo obvio, pero pidió más detalles. Así que Bruno leyó cómo un nuevo dispositivo había sido inventado por un individuo desconocido, y el sujeto en cuestión era Pharma y su microscopio. Resultó que los investigadores usaron su microscopio y lograron visualizar el virus. Así que Pharma pidió a Pal que enviara algunos bocetos. Mientras tanto, en el palacio se celebraba una reunión donde se enteraron de que la tasa de mortalidad en el reino había disminuido más del 20% desde que Pharma estableció su farmacia. Todos tenían buenas palabras sobre la influencia de Pharma en el reino, así que la emperatriz pensó que era sabio recompensarlo por su papel. Sugirió nombrarlo archiduque, pero Mary señaló que tal rango no podía otorgarse a un menor de edad. Mientras la reunión continuaba, la emperatriz pensó que Pharma probablemente estaba poseído por algún ser y quería encontrar formas de ayudarlo a actuar con libertad. Mientras tanto, en la farmacia, Pharma explicó el brote de enfermedad mortal a Lene, quien sugirió detener la feria. Lot también apareció con una carta de Pal y tan pronto como vio el boceto se quedó blanco como un fantasma. Por lo que vio era algo llamado Yersinia pestis. Inmediatamente envió personal a la ciudad portuaria para prepararla para la cuarentena, y prometieron hacer todo lo posible. Una vez que se fueron, Pharma y Alain se acercaron a Bruno y dijeron que la epidemia era muy probablemente la peste negra. Bruno ya tenía las mismas ideas tras leer algunos libros, y Pharma recordó que era conocida como la peste bubónica, con una tasa de mortalidad del 70% en el siglo XVII. Explicaron las medidas preventivas que ya habían tomado para evitar un brote. Sin embargo, Bruno tuvo que enfatizar la perdición del imperio si ocurría un brote, ya que no había forma de combatir la enfermedad. Pharma reveló entonces que ya había fabricado un nuevo medicamento y lo había enviado a empaquetar por si acaso. Aunque Bruno quedó impresionado por su ritmo de trabajo, Pharma dijo que aún debían evitar un brote, ya que él era el único que podía producir el fármaco. Dicho esto, contactaron a la emperatriz para permitir la inspección de mercancías en la puerta de la capital. Además, pidió que eliminaran los vectores de la enfermedad, pulgas y ratas. Así que la emperatriz actuó de inmediato para hacer posible su petición. Bruno le agradeció por escucharlos y responder con prontitud, pero ella dijo que confiaba ciegamente en Pharma. Más tarde ese día, Pharma le mostró a Pierre el microscopio compuesto que había fabricado para que ya no tuvieran que acercarse a las bacterias. También informó que el medicamento que hizo había sido empaquetado y distribuido gratuitamente según la necesidad. Después de hacer los preparativos, dejó la capital al cuidado de Pierre. Al mismo tiempo, se le informó a la emperatriz sobre la preparación de la feria y cómo los puntos de control no estaban obstaculizando sus planes. El obispo Salomón también había enviado sacerdotes por si se necesitaba purificación. Les pidió que mantuvieran el asunto de la epidemia en secreto, ya que sus enemigos podrían aprovecharse de la situación y crear el caos. Mientras tanto, Alena y Pharma estaban a punto de salir y, al notar que él estaba asustado, lo animó haciéndole ver que Lot lo apoyaba. Al llegar a la ciudad portuaria, echaron un vistazo a los barcos que esperaban ser inspeccionados y cómo solo uno podría destruir la prosperidad de la nación.
Pronto se reunieron con el equipo que habían enviado por adelantado, quienes informaron que todos los barcos ya estaban anclados antes de entregarles los documentos de su inspección hasta el momento. Informaron que incluso los barcos que pasaron la inspección tenían sus cargas purificadas por si acaso. También se unieron al equipo de inspección y llegaron a un barco con un mercader impaciente. Tuvieron que hablar con el médico del barco, quien cooperó con ellos mientras realizaban sus tareas bajo cubierta. Tras la inspección, Pharma no encontró problemas con su carga. Sin embargo, les entregó una receta y dijo que los miembros de la tripulación sufrían de escorbuto. Mientras se dirigían al siguiente barco, los marineros comenzaron a pelear por el siguiente puesto, ya que habían sido retrasados lo suficiente. El viejo siguió haciendo berrinches de niño, lo que hizo que Aleni sacara su varita solo para que los sobresaltaran los cañonazos de la Armada Escarlata del Imperio. Y resultó que el viejo Jin era un mismísimo comandante de la marina. El señor Jin anunció entonces que Pharma era un farmacéutico real y el hijo de un archiduque, lo que dejó boquiabiertos a los marineros, así que prometió hundir cualquier barco que insultara a Pharma. El equipo de Pharma también se reunió con el señor Jan, quien solo quería los dulces de su tienda más que nada en el mundo. La tripulación afirmó que dejaron de sufrir escorbuto desde que empezaron a tomar sus caramelos, y Pharma se alegró de que les hubiera ayudado. Después de su inspección, Elaine seguía asustada por la posibilidad de un brote de peste negra, así que instó a todos a ser diligentes. Justo entonces Adam, el gobernador interino, llegó para informar que un grupo de personas de la aldea Stack habían muerto tras mostrar síntomas de fiebre alta. La aldea estaba al oeste de su ubicación y, según los informes, algunos marineros evitaron la inspección y huyeron ilegalmente hacia allí. Informó que el brote se estaba propagando rápidamente. Así que Pharma se preparó para ir allí, para disgusto de Ellen, pero él le hizo entender la gravedad de la situación. Ellen intentó detenerlo, pero él la animó a ser útil en lugar de quejarse, ya que tenía personal y herramientas adecuadas a su disposición. Luego se impulsó con su varita de artes divinas y voló a toda prisa. Mientras volaba, se perdió en sus pensamientos y chocó con un pájaro, lo que lo hizo caer en picada, pero se mantuvo a flote antes de estrellarse. Mientras se dirigía hacia un gran árbol, cerró los ojos de miedo y de alguna manera lo atravesó gracias a la habilidad de su varita. Cuando llegó a la aldea, un grupo de aldeanos se marchaba y les pidió que se quedaran. Por supuesto, le dijeron que se largara, pues no querían morir. Pronto empezaron a entrar en pánico y lo tildaron de espíritu maligno que los había maldecido, ya que apareció de la nada. Mientras le apuntaban con sus armas, usó su varita para crear una cúpula de hielo alrededor de la aldea, y se les cayó la mandíbula al suelo, más rápido que un rayo en tormenta de verano. Luego explicó que planeaba salvarlos como farmacéutico real y, cuando vieron su insignia, se calmaron y le pidieron que los salvara. Una vez dentro, explicó que la aldea se dividiría en 3 zonas, para los gravemente infectados, los levemente infectados y los no infectados. Los hombres pensaron que planeaba quemar a los infectados, sin embargo, él dijo que era simplemente un método para priorizar a las personas más importantes. De vuelta en el puerto, la armada notó un barco extraño acercándose y pronto estableció que probablemente era el barco que escapó a la inspección. Tenían banderas pidiendo ayuda, lo que significaba que estaban infectados, e incluso al acercarse, el joven explorador informó que todos a bordo ya estaban muertos. El señor Jin pensó entonces que sería imprudente molestarse en registrar el barco, así que les hizo prepararse para hundirlo junto con sus contaminantes. Mientras preparaban sus cañones, el viejo Jin recordó cómo Pharma quería salvar a todos, pero tuvieron que saltarse la inspección. Dijo una oración por ellos, tras lo cual dispararon y no fallaron. A ver si tú puedes decir lo mismo. En una institución, algunos hombres se quejaban de que necesitaban más manos para ayudar con su trabajo, pero cuando una mujer se ofreció a ayudar, le echaron un vistazo y dijeron, no, gracias. Resultó que era conocida como la profesora Blackmould y se iba a jubilar pronto, así que no había necesidad de involucrarla. En su oficina, su asistente se refirió a ella como Casper, pero ella la interrumpió bruscamente, añadiendo que no solo era una vieja cascarrabias, sino que su especialidad en mohos y microorganismos no tenía importancia para la medicina moderna. Mientras se resignaba a ser inútil, alguien entró para convocarla a la oficina del presidente. Mientras tanto, en Stack, Pharma entró en la primera edificio, pero al abrir la puerta, los hombres preguntaron qué hacía un chaval allí. Sin embargo, otro tipo detuvo su hostilidad, revelando a Pharma que había estado con Salomon tiempo atrás, por lo que sabía que Pharma era Panachteos. Una vez que quedó claro quién era el que mandaba, informaron que no podían determinar quién estaba infectado y quién no. Pharma les instruyó entonces a administrar medicamentos a todos los presentes, mientras él examinaba a los pacientes, uno tras otro.
Luego usó su ojo divino para diagnosticarlos uno tras otro y vio que el tratamiento era posible cuando la luz se desvanecía. Le dijo a un hombre afortunado que solo tenía un resfriado, así que era libre de dejar el centro de aislamiento. Incluso usó su báculo para acelerar la curación, pero se estaba haciendo evidente que no podía manejar la situación él solo, incluso mientras la carga contaminada ya se dirigía a la capital. Después de administrar los medicamentos, le preguntaron a Pharma cuál era el siguiente paso, y él les dijo que debían ponerse en marcha y asegurarse de detener la carga contaminada que se dirigía a la capital. En el puerto, Elaine y su equipo acababan de terminar sus rondas de inspección, pero ella aún advirtió a su subordinado que no se confiara. Elaine pensó que Pharma manejó mejor la situación y deseaba haber aprendido más de él. Ella no tenía poderes especiales como él, ¿qué le vamos a hacer? Rápidamente se calló, pero su asistente no estuvo de acuerdo, explicando que aunque Pharma era más preciso, ella inspeccionaba la carga más rápido que él. Al oír esto, dio gracias a Dios de no ser otra Sakura más. Uf. De vuelta en el instituto, el presidente, que resultó ser Bruno, le preguntó a Casper sobre su investigación, pero ella lo interrumpió, pensando que quería cancelar la financiación. Le agradeció por soportarla tanto tiempo y se resignó a un retiro forzado, ya se veía con la bata de jubilada. Sin embargo, Bruno la detuvo. Dijo que no la estaba despidiendo y, de hecho, tenía un trabajo importantísimo para ella. Ella se puso histérica al oír que podría salvar el mundo, pero Bruno con calma le entregó una nota instruyéndola a extraer una sustancia medicinal de un microorganismo. Cuando preguntó qué genio había escrito la nota, Bruno dijo que era confidencial y simplemente le preguntó si podía manejar la tarea. Afortunadamente, ella reveló que ya tenía uno de los organismos cultivado en su laboratorio durante años, y de hecho le mostró la muestra que creía tan inútil como ella. Luego anunció que todos los recursos se destinarían a producir una nueva medicina con ella a cargo, y ella prometió dar lo mejor de sí. De vuelta en Stack, Pharma explicó al alcalde que no pudieron salvar a algunos pacientes críticos, pero él aún agradeció a Pharma por mantener las bajas al mínimo. Pharma añadió que, para estar seguros, necesitaría la cooperación de los aldeanos, así que debían permanecer en cuarentena dentro del muro de hielo durante 2 semanas. Antes de irse, les pidió que no tocaran ningún animal, bajo ninguna circunstancia. También se despidió del sacerdote y voló en su báculo. No viajó lejos antes de notar un fuego a lo lejos, así que bajó para encontrar a los sacerdotes que había enviado antes quemando un carro. Los mercaderes capturados no querían cooperar al principio, pero él les aseguró que la peste negra venía por ellos, y tuvieron que confesar que tenían 4 carros y uno estaba cargado de ardillas. Confirmaron que las ardillas fueron enviadas desde la isla arrasada por la epidemia, lo que confirmó aún más que esos canallas eran responsables de propagar la plaga. También confesaron que tenían 24 trabajadores con 5 caballeros sagrados, lo cual era bastante sospechoso, así que los sacerdotes preguntaron por qué estarían acompañados por nobles. Con esa información, Pharma concluyó que los caballeros sagrados introdujeron intencionalmente la epidemia en el imperio. También recordó cómo la infección de la emperatriz se especulaba que era un acto intencional, lo que significaba que había una mente maestra detrás de todo. Los mercaderes despreciables empezaron a exigir ser tratados como si tuvieran derechos. El sacerdote ya los veía en la parrilla. ¡Qué ganas! Pero Pharma dijo que los trataría sin importar sus pecados. Mientras tanto, Bruno informó a la emperatriz del brote y dijo que el grupo renegado probablemente se dirigía a la capital y llegaría en 1 o 2 días. Luego ordenó a los ministros que reforzaran la seguridad en las puertas, cuando podría haber cancelado la feria. Al día siguiente, Lot vendió la máscara a cada mercader que pudo encontrar y los hizo comprar usando sus encantos. Mientras tanto, Pierre recibió nuevas muestras de la puerta que debía inspeccionar, y una de ellas tenía la mancha de la peste negra. Justo entonces, un ataque se desató desde fuera de la puerta, así que hicieron cerrar la puerta de inmediato. Sin embargo, los caballeros sagrados destruyeron la puerta y empezaron a masacrar a los guardias. A pesar del peligro, Pierre se apresuró a asegurarse de que las dosis en la tienda estuvieran a salvo. Una vez allí, Pierre observó cómo los caballeros sagrados traían una jaula llena de ardillas blancas que él soltó en la capital. Llegó incluso a lanzarlas por doquier usando sus habilidades de viento. Al ver las ardillas, Pierre supo lo que significaba, así que inmediatamente hizo que los guardias tocaran la alarma. El problema había llegado. Mientras sonaba la campana, alguien informó a la sala real que caballeros sagrados de Netherland habían invadido la ciudad. Ella preguntó cuántos, y cuando él dijo 5, se sentó preguntando: ¿por qué no los han neutralizado ya? Bruno sugirió entonces que podrían haber venido a infectar la capital.
La emperatriz se preguntó por qué Nederland arruinaría su antigua alianza solo para atacar con 5 caballeros, añadiendo que su gobernante acababa de morir, así que no podía ser un esfuerzo nacional. Bruno argumentó que tenía que ser alguien con conocimientos especiales de medicina, e incluso sugirió que podría ser obra de un brillante farmacéutico que una vez expulsaron del reino debido a sus heréticos experimentos humanos. Tuvo que ser capturado por los inquisidores y expulsado como un plebeyo después de que sellaran sus poderes divinos. Bruno añadió que Camus, antes de su captura, estaba experimentando con venenos que podían transferirse de persona a persona. Reveló el nombre de Camus a la emperatriz mientras se maldecía a sí mismo por no haberlo matado a pesar de conocer sus malvadas intenciones. Mientras tanto, los caballeros sagrados se habían atrincherado con un muro de hielo para evitar los ataques de fuego antes de buscar una apertura para atacar a los guardias con éxito. Antes de que pudieran huir, Salomón apareció para inmovilizar a los descontrolados caballeros sagrados. Luego usó su autoridad divina para despojarlos de sus poderes divinos, ya que eran indignos. Al mismo tiempo, Lot estaba muerta de miedo, pero quería ayudar. Pero Cedric la hizo calmarse. Farma pronto llegó y lo primero que hizo fue pararse en el campanario para ver hasta dónde se había extendido la infección usando su ojo divino. También vio a las ardillas blancas volando tranquilamente para propagar la enfermedad, y al irse se encontró con Bruno, así que caminaron juntos hasta la escena donde un caballero capturado estaba siendo interrogado. Afirmaron que no tenían idea de qué era la peste negra y simplemente hicieron lo que se les dijo, ya que Camus mantenía a su población como rehén, listo para matar a miles en un solo movimiento. Dijeron con descaro que estaba poseído por un espíritu maligno, y cuando Bruno apareció, entregaron el alma. Mientras quemaban los cuerpos, Farma pensaba en producir más drogas cuando notó una figura siniestra acechando en el tejado de su farmacia. Mientras tanto, Lot se dirigió a la farmacia ya que la alarma dejó de sonar, pero al llegar, las alarmas volvieron a sonar. Mientras Cedric la guiaba, notó que las puertas no estaban cerradas, sin embargo, Lot ya había subido. Allí notó algo extraño, así que miró a su alrededor solo para sobresaltarse cuando Cedric entró. Dio un suspiro de alivio que, resultó prematuro, ya que Camus apuñaló a Cedric antes de acercarse a ella. Farma y Bruno se apresuraron a la escena para encontrar a Lot y Cedric desangrándose. Inmediatamente, Bruno atacó para distraerlo, pero su magia de hielo no hizo nada mientras Camus revelaba su horrible rostro. Mientras empezaban a luchar, Farma no pudo identificar el veneno que usó Camus, así que empezó a adivinar, ya que no había tiempo. Bruno tenía todos sus hechizos bloqueados y Camus finalmente atacó con sus poderes malignos. Farma finalmente se dio cuenta de que era acónito, pero luego se dio cuenta de que era un compuesto de múltiples venenos. Para cuando identificó el segundo veneno, a Bruno le estaban dando una paliza de campeonato, y gratis. Luego tomó un frasco de químicos peligrosos y comenzó a dar un discurso sobre cómo solo los humanos fuertes debían sobrevivir. Estaba a punto de probar el químico, pero Farma, lo eliminó. En ese momento estaba visiblemente enfadado y le propinó un puñetazo supersónico que le aturdió el cerebro a Camus. Al ver sus poderes, quiso que Farma se uniera a él para cometer un genocidio, pero Farma se negó y usó su mano derecha para lanzar un puñetazo de Superman. Mientras lo lanzó por los aires, siguió con otro puñetazo que lo dejó incapacitado en el suelo, antes de usar su báculo para exorcizar el espíritu maligno en él, lo cual fue evidente por la luz de arcoíris que el báculo emitía en el cielo. Cuando Salomón vio la luz, supo que la luz de arcoíris significaba la purificación de cualquier enfermedad en el aire y la tierra. Mientras tanto, Lot y Cedric también recuperaron la conciencia y ella fue a abrazarlo por detrás. Después de la batalla, trataron a las pocas personas que contrajeron la infección, mientras Alain logró prevenir un brote desde el puerto. Incluso hizo distribuir el medicamento a todos por si acaso, pero Baron lo rechazó de Pierre, solo para dárselo en secreto a su esposa, ya que era un orgulloso de tomo y lomo. 2 meses después, la emperatriz declaró oficialmente el fin de la pandemia de la peste negra, lo que significaba que la farmacia del mundo paralelo podía reabrir. Sus primeros clientes fueron el viejo Jean y el obispo Salomón junto con un montón de gente más. Si has visto hasta este punto, confundamos a los fans falsos comentando RIP y Farma. No olvides darle a me gusta y suscribirte. Hasta la próxima.